lugar reciban un afectuoso saludo del decano, el profesor Pablo Ruiz-Tagle, que lamentablemente, por razones de salud, esperamos que no sea COVID, de hecho, no ha podido estar con nosotros. Quiero saludar al subdirector del Centro de Derecho Ambiental, doctor Ezio Costa, y por su intermedio a su directora, también la coorganización del Centro de Regulación y Competencia que dirige el doctor Francisco Agüero. Siempre es una satisfacción que se realicen actividades como estas jornadas, aunque el tema sea de suyo preocupante, o tal vez la satisfacción es que se realicen en un ambiente universitario, ya que demuestra atención de la universidad en general y de la facultad en particular hacia una problemática tan grave como acuciante, como es la situación actual de los recursos hídricos y, por tanto, su régimen jurídico. Quisiera en este sentido partir con una cita que tiene 175 años, que sin embargo cobra plena vigencia hoy día. ¿Qué papel no hace el agua en todas las funciones de la vida y de la industria humana? ¿A dónde volveremos los ojos que no encontremos en aquel elemento ejerciendo el influjo primordial que le ha sido concedido sobre toda la creación? Este par de preguntas las dejó escritas en 1847 el jurista y político chileno Antonio García Reyes, dentro de un estudio sobre legislación de aguas, que publicó en la revista Gaceta de los Tribunales. Ellas sirven de epígrafe al pionero e innovador libro sobre la cultura del agua en Chile, escrito por el americano Karl Bauer, Contra la corriente, de 1998. Es indudable que el agua juega un papel en todas las funciones de la vida y de la industria y tiene un influjo primordial para todos nosotros, como dice García Reyes. Pero estas palabras cobran incluso más importancia ahora, en este tiempo y en este lugar, en nuestro país. Esto es así porque Chile es uno de los países que está resultando mayormente afectado por el cambio climático. Cumple con casi todos los criterios de vulnerabilidad planteados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde áreas costeras de baja altura hasta áreas propensas a la desertificación. Es también uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, y cuando menos desde el año 2010. Y yo diría incluso 2006, la zona central chilena ha experimentado una de las más graves sequías de las que tenga noticia, por lo que se le ha llamado una mega sequía. El agua es un recurso crítico para el desarrollo y la gestión sostenible de un país, de su sociedad, su economía, su territorio y también el medio ambiente. Es necesario entonces intentar comprender y analizar la situación de los recursos hídricos, sus usos, su regulación. Al tener conciencia de todo lo anterior es que esta cuarta versión de las jornadas del régimen jurídico de las aguas, que se titula justamente Sequía y escasez hídrica, mejoras institucionales y regulatorias en materia de aguas, desde hace ya un tiempo se ha destacado la necesidad de introducir cambios en la gestión y regulación del agua por parte del derecho. El Código de Aguas fue reformado en abril de 2022 a través de la Ley 21.435, tras más de una década de tramitación y un extenso debate, avanzando en cambios al régimen de uso existente. Y esperamos también que en el proceso constitucional que se afine finalmente, el agua también tenga un rol central en este debate. En estas jornadas que tendrán lugar durante los días de hoy y mañana, se presentará una conferencia magistral, además de 7 mesas, contando la mesa inaugural, y 3 talleres de discusión. En estos días, estudiosos y especialistas, tanto chilenos como extranjeros, desde distintas disciplinas, en la facultad y también remotamente, disciplinas como la ingeniería, el derecho, la antropología, las ciencias ecológicas abordarán las cuestiones que las jornadas se han propuesto analizar. La conferencia magistral versará sobre el tema seguridad hídrica, aportes desde el derecho internacional. Las 7 mesas y los 3 talleres de discusión abordan diversidad de temas con distintas aproximaciones que intentan dar respuesta a las exigencias que se plantean respecto de este elemento, sin el cual, naturalmente, no podemos vivir: el agua, que aparece en todas las funciones de la vida y de la industria humanas. No cabe sino agradecer a los organizadores de esta jornada, el Centro de Derecho Ambiental, que dirige la profesora Pilar Moraga, el Centro de Regulación y Competencia, que dirige el profesor Francisco Agüero, agradecer a todos los participantes y todos quienes han hecho posible estas jornadas en su cuarta versión. Y también, naturalmente, agradecerles a ustedes por su atención y su asistencia, y no me queda más que desearles una provechosa discusión y reflexión sobre esta materia. Muchas gracias.
Muchas gracias por esas inspiradoras palabras de bienvenida. A continuación, damos la palabra al profesor Ezio Costa Cordela, subdirector del Centro de Derecho Ambiental e investigador del Centro de Regulación y Competencia. Gracias, Victoria. Hola a todos y a todas, también en las casas o en los trabajos o donde estén. A todos los Benjamines González que están en Zoom, les recordamos que pueden cambiar su nombre. El link los pone como Benjamín González, pero no necesariamente tienen que llamarse así. Pueden también querer llamarse así, está todo bien. Bueno, muchas... ¿Ah? El derecho a la identidad, exactamente. Muchas gracias a todos y a todas quienes han, sobre todo, enviado ponencias, quienes van a presentar durante esta jornada. Para nosotros, como Centro de Derecho Ambiental y como Centro de Regulación y Competencia, es un orgullo estar haciendo las cuartas jornadas del régimen jurídico de las aguas, un espacio que se ha tornado, creo yo, muy relevante en términos de construir una dogmática jurídica en torno al agua que sea... observante de los derechos humanos, observante de la necesidad de protección del ecosistema y a la vez que propenda hacia acuerdos institucionales y normativos más justos para nuestra sociedad. Creo que hemos intentado llevar adelante un trabajo que tenga estas ideas en su centro y me parece que en los 3 libros anteriores y en las jornadas de hoy y mañana vamos a estar viviendo ese tipo de reflexión y eso me alegra mucho. Es extraño esto de tener jornadas híbridas y entonces que haya gente en la casa, en las pegas y gente acá, pero bueno, es parte de la época que nos toca vivir. Me imagino que será provechoso porque entre otras cosas podemos tener algunos expositores internacionales desde sus países de origen, cuestión que reduce considerablemente los costos y reduce considerablemente la huella de carbono, así que no es menor que podamos hacer este tipo de esfuerzos. Le quiero agradecer por supuesto al vicedecano subrogante, el profesor Álvaro Fuentealba, por estar aquí hoy día, por el apoyo que nos ha prestado para la organización de esta jornada. Le quiero agradecer también a la comisión organizadora de esta jornada, la profesora Tatiana Selume de la Universidad de San Sebastián, que ha estado desde las primeras jornadas trabajando junto con Victoria Belemi, hoy día asesora del Ministerio de Medio Ambiente, que también ha sido parte de las jornadas desde el comienzo y por supuesto la persona más importante en la coordinación de esta jornada, y al profesor o ex profesor Sergio Montenegro, que estuvo en las primeras 3 jornadas junto a nosotros y en estas cuartas jornadas comenzó, luego, bueno, se jubiló y entonces tuvimos que seguir este trabajo sin él, pero él fue parte muy importante de la organización de esta jornada, de la creación de esta jornada. Ahora se supone esta semana de ¿Alguien tiene el micrófono? Oye, ¿qué sería gracia? No. Familiares. Gracias, Nicolás. Era Benjamín González. Ese Benjamín González siempre dejando, siempre siendo problema. Bueno, el tema que nos reúne obviamente es de la más alta importancia, ¿no? Y por eso es que lo estamos discutiendo, ya lo dijo el profesor Fuentealba, algunos de los factores de vulnerabilidad que tenemos en Chile y particularmente el estrés hídrico es una cuestión de las que tenemos que hacernos cargo si queremos tener una sociedad funcional. Esto ya va mucho más allá de una cuestión meramente ambiental o relacionada con la protección del agua por su valor, va hacia la protección de la paz social. A mí siempre me impresiona que digamos, poco importante que aparece en la agenda el tema del agua cuando pensamos que los últimos 2 años hemos estado a punto de tener racionamiento en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Valparaíso, y hay muchas ciudades y pueblos de Chile que ya tienen racionamiento de agua para no ahondar solamente en el más de 1,5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Todo esto debería hacernos pensar que quizás este oasis no lo es tal, ¿no? Ya se ha reflexionado sobre eso, pero en materia de aguas es un punto donde lamentablemente la discusión no ha logrado avanzar hacia quizás espacios más razonables. El anhelado cambio institucional, tener una Agencia Nacional de Aguas, por ejemplo, es algo que se pudo haber logrado con el cambio constitucional, no se logró en esa instancia, pero que hoy día vamos a tener precisamente a expositoras que van a estar hablando de ese cambio institucional,
precisamente en la primera mesa con Carlos Esteves y Pilar Barría. Vamos a tener un taller sobre eso, vamos a tener también un taller sobre las aguas indígenas, un tema extremadamente relevante. Parte de la idea de estas jornadas es no solamente tener exposiciones, sino que tener estos talleres de discusión. Los invito, por lo tanto, a quienes no se han inscrito todavía, a que se inscriban en los talleres. Hoy en la tarde es el de aguas indígenas, mañana tenemos uno sobre el principio de unidad de corrientes y uno sobre cambio institucional. Ambas cuestiones muy relevantes en el avance del derecho de aguas. Pero además tenemos la reforma del Código de Aguas que empezó a regir este año y eso también nos trae una serie de desafíos súper importantes para todos los operadores en materia de derecho de aguas. Vamos a estar discutiendo de eso también. Sin más, les agradezco nuevamente por su presencia virtual o presencial, presencia presencial o presencia virtual, y les invito a seguir en esta jornada y a participar, a discutir, a preguntar en los temas que a todos y a todas nos interesan. Muchas gracias. Bueno, a continuación damos comienzo a la mesa inaugural. Invitamos adelante a Pilar Barría, Carlos Esteves y Eso Costa para dar inicio al debate. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Le damos inicio entonces a estas jornadas con la primera mesa de conversación. Esta es una mesa en la que vamos a tratar particularmente sobre los consejos de cuenca y la necesidad de una nueva gobernanza en las aguas como política del Estado. Y a propósito que esto es una política de Estado y ha sido una de las cuestiones relevadas por los distintos ministerios durante este gobierno, también en gobiernos anteriores, pero en este gobierno se está trabajando en una mesa precisamente para hacer estas modificaciones. Tenemos a dos personas que han estado trabajando directamente en esto, que además son ampliamente conocedores del tema, a Pilar Barría, que es ingeniera civil de la Universidad de Chile, PhD en Science en la Universidad de Melbourne y es asesora de agua y gobernanza de la ministra del Medio Ambiente. Bienvenida, Pilar. Y a Carlos Esteves, que es abogado de la Universidad de Chile y jefe de asesores del Ministerio de Obras Públicas y además fue también antes director general de Aguas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Tenemos un tiempo de exposición para cada uno de ustedes de 20 minutos, después de lo cual vamos a tener una ronda de preguntas, tanto presenciales como virtuales. Vamos a partir entonces, Pilar, con sus 20 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Subdirector del Centro de Derecho de Aguas, Ezio, profesores, expositores. Estamos muy contentos de poder participar hoy, de haber sido convocados a estas jornadas del régimen jurídico de las aguas. Sin duda es un tema que está permeando y que está marcando la agenda nacional, la política pública, y me parece que es muy relevante también destacar el título de central, en realidad, de los temas que se van a desarrollar durante todas estas exposiciones, y que es sequía y escasez hídrica, mejoras institucionales para enfrentarla, para abordarla, y justamente porque es importante separar y distinguir estos dos conceptos, la sequía de la escasez hídrica, que no tienen por qué ir de la mano. De hecho, Chile central, el norte de Chile naturalmente son sectores que enfrentan condiciones de sequía con cada ciertos periodos, y sin embargo, después del último evento que se inicia hace más de una década, que fue particularmente severo, queda muy de manifiesto que no tenemos una preparación para poder enfrentar las dificultades, las brechas que surgen a partir justamente de menos disponibilidad hídrica y que marcan también la pauta respecto de que es necesario modificar, mejorar nuestra institucionalidad y también la regulación, la normativa de cómo nosotros gestionamos los recursos hídricos. Y sin ir más lejos, este tema en realidad que está tomando más relevancia en las últimas elecciones presidenciales, prácticamente todos los candidatos incorporaron en sus agendas o en sus medidas programáticas acciones para enfrentar la sequía, con diferencias, con matices, debido también a los partidos, las ideologías que representan. Sin embargo, hasta hubo un debate en cuanto a institucionalidad,
Y posteriormente también, en el reciente proceso constituyente, hubo bastante consenso en cuanto a necesidades de poder instalar mejoras institucionales, una Agencia Nacional del Agua y consejos de cuenca. Y esto no es casualidad, es parte en el fondo del reconocimiento de la necesidad que existe de coordinación, de tener un liderazgo claro, de tener directrices de una política pública en torno a los recursos hídricos, pero también de contar con una gobernanza fortalecida a nivel de cuencas que permita llevar a cabo la gestión integrada de los recursos hídricos, considerando todas sus componentes, considerando las aguas superficiales, con las aguas subterráneas, la calidad del agua, la cantidad, el manejo del riesgo, entre otras cosas. Así es que muy agradecidos, bueno, ya Ezio comentó, nosotros, Carlos y yo, somos asesores de 2 ministerios y conformamos la mesa de asesores junto con otros ministerios también del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que fue mandatado este año a iniciar el trabajo en reformas institucionales, en una política hídrica nacional, pero también en instalar una autoridad nacional del agua y también en instalar institucionalidad a nivel de cuenca, justamente para enfrentar los desafíos de la crisis hídrica. Así es que hoy vamos a presentar el trabajo que se ha realizado, el plan de trabajo y también varias preguntas, sin el afán de dar respuestas precisas a cada pregunta, sino más bien plantearlas para poder iniciar el debate y la reflexión junto a ustedes. Esto se enmarca en un contexto de cambio climático, cada vez hay más evidencia respecto de que el cambio climático proviene de la actividad humana y que tenemos una ventana o un espacio temporal muy reducido para poder iniciar las acciones, puesto que las amenazas están ya haciéndose patentes y necesitamos, por tanto, una preparación y una acción rápida. La siguiente, por favor. Sin embargo, bueno, y esto afecta a la seguridad hídrica en cuanto a disponibilidad de agua, pero también en cuanto a la calidad, y sin embargo es bastante común que debido a las incertidumbres que hay sobre la cuantificación, la caracterización de estas amenazas del cambio climático, se utilice esto como una justificación para la inacción. Sin embargo, las incertidumbres no solo provienen respecto de las amenazas del cambio climático, sino que también son inherentes a todo el sistema, son inherentes a los cambios en las políticas, en las sociedades, cambios tecnológicos, y de hecho en muchas disciplinas es una actividad común el tomar decisiones y el trabajar en escenarios de incertidumbre. Hay bastantes herramientas, mecanismos para hacer esto. El siguiente, por favor. Y bueno, y de hecho las incertidumbres son inherentes, tenemos que aprender a trabajar con ellas. Ahí puse una foto de un artículo que dice la estacionariedad ya no está muerta, es decir, tenemos que aprender a hacer gestión hídrica considerando que tenemos sistemas que no son estacionarios, considerando que el escenario histórico ya no es la pauta para la toma de decisiones, sino que vamos a enfrentar situaciones muy distintas en cuanto a eventos extremos, en cuanto a aumento de la frecuencia de sequías, pero también de inundaciones, y eso requiere, la siguiente por favor, requiere entonces un sistema de gestión mucho más preparado. Y eso requiere entonces un sistema de gestión preparado, adaptado, flexible, que pueda ir ajustándose a estos cambios. La siguiente por favor. Sin embargo, hasta ahora, estos solamente son 2 ejemplos, hasta ahora, cómo hemos ido enfrentando esta situación de sequía que estamos enfrentando principalmente a través de instrumentos que lo abordan desde la urgencia, como son los decretos de escasez hídrica, como son también los decretos de emergencia agrícola que permiten desplegar recursos en el territorio para poder entregar ayudas a los distintos usuarios del agua. En este minuto, ese es el mapa actualizado, el de la derecha, de las comunas que están con decretos de escasez hídrica, es 1/3 de las comunas. Cada vez además esto se va expandiendo territorialmente hacia el sur, que son comunas comúnmente asociadas con altas precipitaciones. Sin ir más lejos, en Valdivia hay un decreto de escasez hídrica, pero estos son instrumentos de corta duración que despliegan recursos, pero que no enfrentan y no se hacen cargo del tema estructural. Y estamos enfrentando una sequía que es estructural. La siguiente, por favor.
Por tanto, frente a este riesgo proyectado, frente a la información que sí tenemos, frente a lo que sí conocemos, y esto es, la ciencia nos está diciendo que vamos a tener condiciones más secas, más temperatura, más eventos extremos, necesitamos integrar esto como un elemento estructural en nuestros sistemas de gestión e integrarlos dentro de la institucionalidad. Ese es el desafío y sobre lo cual tenemos que iniciar el trabajo y las acciones desde ya. Y bueno, por lo mismo es que mencioné previamente que hay bastantes esfuerzos en relación a este tema, la discusión ya se ha instalado, se requiere un nuevo sistema institucional que considera tanto el nivel central o nivel nacional, buscando una coordinación y un liderazgo, pero también a nivel de cuencas. Y para poder iniciar la reflexión y el debate en torno a este tema, que es la institucionalidad a nivel de cuenca, preparamos algunas respuestas, pero no precisas, sino que más bien algunas directrices, algún material en torno a 5 preguntas, que son el por qué trabajar en gobernanza a nivel de cuencas, para qué buscamos con esto, qué es lo que se propone como una gobernanza a nivel de cuencas, cómo llegar desde el actual estado de la institucionalidad a gobernanza de cuencas y finalmente con quién. Sobre el primer tema, ¿por qué necesitamos fortalecer la gobernanza a nivel de cuencas? Hay bastante consenso respecto de que Chile debe hacer un giro en la manera en que se gestionan los recursos hídricos. Aún hay una visión muy fragmentada, hay además más de 50 organismos actualmente que tienen incidencia en la gestión de los recursos hídricos. No hay una política hídrica que entregue directrices o lineamientos de largo plazo. Recién este año hubo 2 instrumentos normativos que se promulgan, la Ley Marco de Cambio Climático y también la reforma al Código de Aguas, que integran el reconocimiento del cambio climático, pero también el reconocimiento de que se necesita pensar de forma adaptativa, adelantándonos a los problemas que pueden surgir. Pero también algo en lo cual estamos al debe es reconocer que la cuenca hidrográfica, que es toda la zona, el área que drena agua hacia un punto de salida, es la unidad base sobre la cual debemos nosotros gestionar nuestras intervenciones, porque cualquier impacto, cualquier actividad que desarrollemos en un punto, en un sector de esa cuenca hidrográfica, tiene implicancias, incidencias hacia aguas abajo, tiene también impactos, por ejemplo, lo que hagamos en la parte superficial, los cambios de uso de suelo con las aguas subterráneas, con la calidad, con los efluentes que finalmente llegan a las zonas de desembocadura, y por lo tanto es necesario considerar esa unidad como la unidad en la cual vamos a estar revisando, regulando las intervenciones. Y se requiere además fortalecer la gobernanza descentralizada, considerando a los distintos órdenes de gobierno, integrando a todos los actores que tienen pertinencia territorial, que usan el agua, pero que también están en los territorios y se ven afectados por las decisiones y por las modificaciones e intervenciones que aquí se hacen. De esa manera se logra legitimidad en las acciones, en las medidas, en la planificación, y esta es la dirección en la cual deberíamos avanzar. ¿Por qué se necesita fortalecer? Bueno, nuevamente hay bastantes diagnósticos, hay hartos estudios que se han ido acumulando durante los años. En particular aquí agregué un resumen muy corto de la propuesta que hizo Banco Mundial en el año 2013 y que indica que una de las grandes brechas existentes para poder efectuar, desarrollar la gestión integrada a escala de cuencas es la falta de instrumentos flexibles, prácticos, a nivel justamente de la cuenca hidrográfica. Y en ese minuto, al iniciar este diagnóstico, al reconocer esta brecha, se hicieron varias propuestas. Dentro de esas, una de las propuestas del Banco Mundial fue la de fortalecer las juntas de vigilancia, que son las organizaciones de usuarios de agua que actúan a nivel de los ríos, fortalecerlas entregándole más mecanismos para poder dar respuesta a otras situaciones más allá de lo que es la administración del uso de los derechos de aprovechamiento de aguas o de la infraestructura.
También consejos de recursos hídricos, de los cuales hay bastante experiencia comparada internacionalmente, y mesas de agua mejoradas. Esto en atención a que hay una historia en Chile de instalación de mesas de agua, por lo menos desde la década del 90, que han operado en distintas cuencas hidrográficas, apoyadas por distintos ministerios o por distintos servicios, y que se instalan como mecanismos de tipo voluntario, que concitan o conglomeran actores sin derechos de aprovechamiento de agua para iniciar una planificación, y que sin embargo no han logrado subsistir, mantenerse en el tiempo por distintas brechas que son principalmente regulatorias. No están reconocidas sus acciones o sus decisiones en la normativa, además de financiamiento y por supuesto de política. También, ¿para qué instalar los consejos de cuenca? Entonces, para la planificación a nivel de cuenca de todas las intervenciones, más allá de la administración de los usos de agua, para poder fortalecer la gobernanza, reconocer la importancia también de la pertinencia territorial, todos los usos y los valores que se le entrega al agua, y también para poder dar respuesta a los ODS, a la Agenda 2030. De hecho, el ODS número 6, gran parte de las metas que aquí se integran pueden llevarse a cabo y se pueden lograr de manera mucho mejor si es que tenemos una gobernanza a escala de cuenca, para poder relevar toda la información, los problemas que hay, para poder buscar coordinaciones entre actores públicos y privados que hagan mucho más eficiente la respuesta. Y la otra pregunta que puse ahí en el globito es, ¿para qué? Y también, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora trabajar en esta institucionalidad? ¿Y por qué partir por los consejos de cuenca y no partir por la Autoridad Nacional del Agua, que también es parte del programa de gobierno? Y bien, algo ya adelanté en un principio, el contexto político actual, el contexto en el país, que además proviene del devenir de la mega sequía, hace que haya un escenario propicio para iniciar a escala de cuenca. Hay interés, hay consenso en que se requiere participar. De hecho, también hay interés de distintos actores de poder participar en las decisiones, y una necesidad por planificar y participar en la planificación de cómo se gestionan los recursos hídricos. Hay instrumentos también que están ratificados por ley, en la Ley Marco de Cambio Climático, en la reforma al Código de Aguas, que consideran participación ciudadana y que al tener una gobernanza serían mucho más fáciles de poder ser aplicados y poder ser legitimados. Luego, sobre qué otras funciones podrían tener o para qué podrían estar estos consejos de cuenca, lo cierto es que la experiencia comparada nos muestra que hay una gama de distintas funciones, atribuciones que pueden tener. Hay diferentes tipos de organismos de cuenca, desde aquellos que son de tipo consultivos regionales, como en Arizona, como en Australia, en los que todavía la gestión hídrica tiene un enfoque más top-down, desde arriba hacia abajo. Hay otros que tienen una intersección entre ambos enfoques, top-down, bottom-up, como el caso, por ejemplo, de Francia, donde los organismos de cuenca tienen mayor incidencia, tienen algo de incidencia también en la gestión hídrica, no son solo comités consultivos, y casos donde existen organismos que tienen muchas más atribuciones, donde en realidad las decisiones, la planificación se hace desde el nivel de cuenca, como el caso de Nueva Zelanda o las agencias en California. ¿Hasta dónde llegamos en el caso de Chile? ¿Hasta dónde llegamos en cuanto a las atribuciones, al modelo de los consejos de cuenca? Es materia de discusión, es un proceso en desarrollo. Siguiente, por favor. Y justamente vamos a iniciar como política pública un pilotaje de consejos de cuenca, del cual mi compañero Carlos va a comentar más detalles enseguida. Y en paralelo, habrá entonces un proceso de desarrollo de un proyecto de ley, y justamente en ese proyecto de ley, que será retroalimentado por las actividades, por la formalización, la operación de los consejos de cuenca piloto, podremos tener mayor claridad de cuál es el diseño que mejor se ajusta a la distinta realidad de las cuencas del país, porque tenemos una variabilidad muy importante, no solo de tipo física de las cuencas hidrográficas, no solo de régimen hidrológico, sino que también de tipo social, económico. Y eso requiere entonces una mirada más profunda.
¿Qué es lo que se propone? Bueno, se propone consejos de cuenca, organismos formales de gestión hídrica que sean creados, formalizados por ley, de conformación público-privada en que participen todos, todas las los actores que tienen incidencia, pertinencia territorial en la gestión hídrica, para establecer una visión compartida de la cuenca hidrográfica, para establecer también cuál es la vocación de esa cuenca, poder priorizar medidas, poder hacer una planificación que permita adaptarse al cambio climático, a la crisis hídrica y que permita además dar legitimidad a las medidas que se consideren para poder enfrentar estas brechas. ¿Y cómo podemos llegar desde la actual institucionalidad hacia esta gobernanza? Ya contamos con dos instrumentos que sin duda son un avance, la Ley Marco de Cambio Climático y también la reforma al Código de Aguas, que entregan más atribuciones, primero en el caso de la reforma al Código de Aguas, más atribuciones a la DGA para poder llevar a cabo la planificación. En el caso de la Ley Marco de Cambio Climático se integra el cambio climático y el concepto de seguridad hídrica como una meta, y en ambos casos está el instrumento que son los planes estratégicos de recursos hídricos que establecen metas para cada una de las cuencas del país para lograr la seguridad hídrica considerando distintas componentes, la componente que es calidad de agua, cantidad de agua, gestión del riesgo, y para poder llevar a cabo de manera más legitimada y además poder tener planes que sean sostenibles en el tiempo, vemos que la gobernanza, si bien no está explícita dentro de estos instrumentos normativos, es una necesidad y es un factor clave para justamente que esto pueda tener una sostenibilidad en el tiempo. Y también el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa ha manifestado en varias ocasiones ya que se va a trabajar en un proyecto de ley que establezca, formalice a estos organismos o a estos consejos de cuenca para entonces darle un régimen y un estatus dentro de nuestra normativa. Eso, ahora dejo a Carlos que va a continuar con las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Le damos un aplauso a Pilar. No esperábamos este nivel de coordinación entre los expositores, pero fantástico. Les recordamos a las personas que están por Zoom que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ojalá pongan su nombre, sobre todo si es que se siguen llamando Benjamín González. Y a las personas que están acá lo pueden hacer con los papelitos que el verdadero Benjamín González tiene en su mano. Así que si necesitan un lápiz también le pueden pedir. Continuamos entonces con la exposición de Carlos Esteves. Carlos. Buenos días a todas y a todos, y por intermedio de ESIO, saludo también a los que se encuentran vía telemática y a las autoridades de esta casa de estudio donde tuve el placer de estudiar. De hecho, me acuerdo cuando el que era decano, Mario Mosquera, me pidió que lo acompañara a mirar este edificio, porque tenía ganas como que él se pudiera comprar, y lo estuvimos recorriendo, y qué sé yo. Obviamente yo estaba súper entusiasmado con ampliar la facultad, si era así, y así que de algún modo u otro uno siempre vuelve a caminar por donde alguna vez pensó, y en el agua ojalá sea así también. En cuanto a la coordinación, ¿qué esperaba eso? Sí. Estamos en el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Tenemos que coordinar, y felizmente lo hacemos. Mira, lo primero, continuando con lo que estaba planteando Pilar, en cuanto al cómo, yo ahí escribí, nada de lo que hay que hacer es nuevo. Lo complejo es cómo hacerlo. Si uno ve lo que, por ejemplo, que ahora está muy en boga, la Mariana Mazzucato, ella junto a los otros 3 coordinadores del Consejo Global de la Economía del Agua, lo que plantean son cosas que en Chile CEPAL lo ha dicho desde el año 2011, y distintos actores. El tema es cómo pasar a hacerlo. En este tipo de cosas, más que tener la fórmula exacta de lo que hay que hacer, de cómo tiene que ser el modelo de institucionalidad o de Consejo de Cuenca, más bien es cómo involucrar a otros, a los más posibles,
y avanzar. ¿Ah? Yo lo veo mucho más, de una mirada mucho más práctica y de transformación de una estructura de poder anquilosada durante largo tiempo, que estrictamente como una cosa jurídica. Siempre el juicio que el componente jurídico es el mejor revestimiento para que luego los consensos no signifiquen retroceder, sino que poder consolidarlo y avanzar. ¿Qué dice? Muy simplemente, lo habrán quizá algunos leído, porque este es un artículo chiquitito, muy reciente, de septiembre del 2022, Marina Mazzucato y no quería pronunciar los demás nombres, pero los puedo decir porque son bien complicados: Okonjo Iweala, Rockstrom y Shanmugaratnam. Bueno, pero finalmente son personas vinculadas o al Banco Mundial o a institutos de investigación vinculados con los recursos hídricos. Entonces, la primera cosa que plantean es que en general nuestros sistemas de gobernanza y gestión del agua ya no pueden seguir así. No son adecuados para el cambio global que se experimenta, el cambio climático, el cambio demográfico, el cambio de los modelos de comportamiento económico, social, etc. Y en general nuestros esquemas partían de un supuesto que ya no se cumple y no se va a cumplir más. De que en general el suministro del agua es algo predecible, manejable. Yo recuerdo que me impresionó mucho cuando estuve en Australia, saber que la ciudad de Perth tomó la decisión por decreto de que en Perth no iba a llover nunca más. Bueno, todo lo que pudiese llover se consideraba un regalo. Toda la gestión de la ciudad era sobre la base que no iba a llover nunca más. En ese tiempo uno decía, wow, ahora uno dice, está aquí, está entre nosotros. Pero estaba diciendo que lo que se dice es valioso, siempre es valioso decirlo, pero lo estamos escuchando hace tiempo. La segunda cosa es que la crisis del agua es global. Solo puede resolverse con un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad exige un nuevo modelo de gobernanza. Y por tanto el agua debe ser valorada, entendida y gestionada como un bien común global. Esto suena bonito, pero es interesante, porque hasta hoy en Chile hemos hablado de un bien nacional de uso público. Si uno piensa, por ejemplo, si uno tiene a la vista la ley de televisión digital o el espectro radioeléctrico, el espectro radioeléctrico es global. Tiene obviamente frecuencias que se asignan aquí en este país, pero tiene una aproximación más bien global, no estrictamente vinculada a los límites del territorio de una nación. Las políticas en general, señala también ellos, orientada a una misión que esté claramente definida, le permite a los gobiernos realmente poder avanzar en innovación, sostener dicha innovación y el conocimiento. Y esto también es algo que uno podría decir es básico, pero no lo hacemos. Cuando en el 2011, 2012, incluso antes, CEPAL y otros organismos fueron planteando la teoría de brechas, asumiendo de que no éramos un país rico, y como un país que no era rico, no podía hacerlo todo al mismo tiempo, y uno no podía proponérselo todo. El esquema lógico era identificar cuáles son las principales brechas, priorizarlas políticamente, con un fundamento técnico, sobre la base de conocimiento, por cierto, y estas brechas que entonces se mencionaron, que siguen hoy hablándose. Si uno ve lo que escribe la OSD, son las brechas de políticas, incluyendo la brecha de institucionalidad y la brecha regulatoria, la brecha de innovación, de tecnología, la brecha administrativa, la brecha de objetivos, y uno puede ir agregando a las 7, 8 brechas, aquellas, podría agregar brecha de género y brecha ambiental, pero claramente la propuesta
de tener una política trabajada entre muchos, idealmente entre todos, con una visión de mediano plazo y largo plazo para la definición de lo que se quiere hacer en materia del agua, sigue siendo la fórmula, ¿ah? En este punto, ¿ah? Una institucionalidad, y en este caso particular, organismos de cuencas, ¿cómo pueden ayudar a eso? Sin que en el proceso nos peleemos todos. Entonces, como estábamos en la pregunta del cómo, yo aquí, esto por si acaso no es un paralelo, por eso que yo había puesto al principio consejo a un lado y comités de cuenca al otro lado, pero después lo cambié porque pensé que alguien podía concluir de que lo que estaba en la columna a la izquierda eran los consejos y lo de la derecha eran los comités. No, son preguntas. Pero la primera pregunta que nosotros nos hicimos fue, parece bien obvio, ¿consejo de cuenca o comités de cuenca? El énfasis que nos parecía que daba el consejo era un énfasis más, nos parecía más democrático, más inclusivo, más participativo, y el énfasis que uno podía deducir de la definición de comités de cuenca era más de un organismo delegado, pero que apuntaba hacia la eficiencia de la gestión. Ambos, naturalmente, sin duda alguna, y sería ridículo ponerse a discutir por eso, porque da lo mismo como se llamen al final, ambos debiesen tener, obviamente, elementos de gobernanza y eficiencia y elementos de gobernanza, inclusión, participación. El segundo punto que abrimos en la discusión fue, bueno, ¿cómo funciona un organismo técnico en un consejo? Porque, salvo que uno tuviese una lógica como a la francesa o incluso a la española, donde finalmente, ustedes saben, por ejemplo en España las confederaciones hidrográficas, si son intercomunitarias, es decir, la frontera hidrológica traspasa la frontera de una comunidad autónoma, si son intercomunitarias, dependen de la autoridad central. Están instaladas en el territorio, por cierto. Cuando son intracomunitarias, dependen de la autoridad de la comunidad autónoma. Esta discusión en Chile, donde uno a veces desearía o apostaría de que los organismos fueran autónomos, porque es una palabra que está en boga hace rato, parece ser al menos discutible, pero al mismo tiempo necesaria en la discusión, porque hemos vivido largos años donde no existe ni descentralización, ni una desconcentración real siquiera. Entonces, una de las discusiones que se dio fue justamente en el Consejo de Cuencas debiese estar como miembro del Consejo autoridades técnicas como la Dirección General del Agua, y en general, o deberían más bien ser una secretaría técnica que enlaza con la Autoridad Nacional del Agua o la Agencia Nacional del Agua y hace de puente con las definiciones que hace el Consejo. ¿En qué medida puede esta secretaría, si fuese el caso, ayudar a que las decisiones del Consejo estén basadas en el conocimiento? No solamente en la información, sino que en el conocimiento. Son una de las preguntas que hemos ido dibujando y en principio nos estamos inclinando a lo segundo, es decir, de que no sea parte del Consejo de autoridades como la Dirección General de Aguas, sí otras autoridades de gobierno en conjunto con organismos de usuarios de agua y otros asociaciones y organizaciones académicas, ONG, y quienes habitan el territorio sean parte de esta instancia. Pero en principio hemos optado por esto segundo, ¿no? De que cumple un rol diferenciado. Lo tercero es, bueno, en este momento en que nos encontramos, donde todo es líquido, valga la redundancia con el tema del agua, ¿cuál debería ser el rol de los y las gobernadores? Porque la verdad es que nadie puede decir que
tenemos una evaluación después de 10, 15, 20 años de funcionamiento de cómo funciona hoy una gobernación sobre la base del principio de soberanía democrática. O sea, no sabemos. No sabemos hacia dónde apunta esto. Hoy día tenemos una coincidencia. Tenemos una coincidencia de que 15 de 16 gobernadores son más o menos afines al gobierno, pero el día de mañana puede ser exactamente lo contrario. O sea, puedes tener 15 gobernadores que sean de una postura política totalmente distinta al gobierno. Un gobierno que de algún modo está vinculado con una política nacionalista, con un conjunto de lineamientos. Este ejercicio no es fácil. ¿Qué rol deberían tener los gobernadores en un consejo de Cuenca? A la holandesa, donde cada ciudadano y ciudadana, según el distrito donde se encuentra, vota y elige a una directiva, como, no sé, como quizás en Francia o en otros lugares donde la autoridad define, la autoridad central define roles para la prefectura de Cuenca o lo que corresponda. Hasta ahora, esta es una discusión que no está clara. Hay principios que están avanzando. Algunos gobernadores son muy partidarios de presidir y dirigir. Y a veces uno les dice, sí, presidir y dirigir una cuenca piloto, 16 cuencas en total, pero ¿qué pasa con 101 cuencas? ¿Se va a poder presidir y dirigir todas las cuencas? O se va a estar en alguna de las cuencas, o se va a estar algunas veces sí y otras veces a través de un delegado. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Y cómo se resuelve el principio democrático? Porque hoy día los gobernadores son en esencia lo más cercano a un principio democrático de centralización de la administración central, con el proceso de traspaso de competencia que aún es muy parcial. Pero ¿cómo se resuelve esto en una mirada de mediano plazo? Porque a mediano plazo va a tender a ocurrir de que la gente de pequeñas ciudades van a reclamar contra la capital regional o contra el gobierno regional y lo va a calificar como el centralismo de la región. Esto va a pasar. Ya ha pasado antes y va a pasar con más fuerza aún. Esta decisión no lo sabemos y por eso hemos optado porque el trabajo que estamos haciendo con los 16 gobernadores y gobernadoras del país los invite a que sean parte del proceso, que las experiencias pilotos, cuencas que ellos mismos definen con sus equipos, puedan liderar, presidir, y hasta ahora nuestra propuesta ha sido de que la ley determine de que determine en los gobernadores y gobernadoras la primera presidencia y el primer término, el primer periodo, y que hasta ahora nuestra posición es que sean estatutos discutidos, debatidos y votados por la comunidad en el territorio que luego defina aquello. Pero está verde como tema de discusión. La relación de la coordinación entre este ente con una DGA o una Autoridad Nacional del Agua o una Agencia Nacional del Agua es parte de lo que ya conversamos, pero no deja de ser interesante de que en la propuesta de la Constitución que se plebiscitó, cuando se planteaba la Agencia Nacional del Agua, se planteaba como un órgano desconcentrado. A diferencia de la gran mayoría de las otras cosas que venían en la propuesta, que era de descentralización, aquí se hablaba de una autoridad central desconcentrada. Es una discusión que también tenemos que dar y que la experiencia piloto nos tiene que ayudar. ¿Cuál va a ser la función y el valor de la Organización de Usuarios de Agua en esto? ¿Cómo hacer de que se involucren, no entren en pánico, como a veces ocurre, y que al mismo tiempo exista la posibilidad de salir de esta mirada tan limitada que hoy día ha estado casi básicamente centrada en aguas superficiales, no en aguas subterráneas, en cantidad y no en calidad, en los regantes y no en los demás actores, en los que tienen títulos de derechos de aprovechamiento de agua y no en todos y todas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una tarea también hiper relevante para nosotros. Y cómo ayudar a que esto, cómo definir un rol que va a variar entre una convención, es decir, un espacio de diálogo entre
actores de las organizaciones de usuarios de aguas, con gobiernos locales, con el gobierno regional, con la sociedad civil. Ese espacio ni en las mesas ha ocurrido, ni en todas las mesas que han habido hacia atrás me atrevería a decir que ha habido un espacio permanente de aquello. Pero esto, alguien podría decir, pero esto es básico, esto es mínimo. Alguien podría proponer, y yo creo que va a ser justo, y la ley tiene que moverse en esa dirección, a determinar qué es vinculante, cuáles son definiciones estratégicas que tiene que adoptar el Consejo, y cómo definir el límite entre definiciones del Consejo con una mirada de cuenca, de aquellas definiciones que están más bien limitadas a atribuciones legales o no que tienen algunos de los órganos de este Consejo, como puede ser, por ejemplo, la Junta de Vigilancia o quien corresponda. La definición de brechas comunes, cuáles son las brechas que atraviesan al país en esta materia y cuáles son las brechas específicas para nuestra cuenca. Todo tipo de brecha, particularmente nos interesa la financiera. Si uno ve las encuestas que se han hecho por la OECD en América Latina y en Europa, tiende a coincidir que la encuesta en América Latina, nosotros decimos que la principal brecha que tenemos es leyes e institucionalidad. Y la principal brecha que los países europeos enseñan y los hallazgos apuntan a brecha financiera. Cómo permanecer en el tiempo con una capacidad de financiar políticas de largo plazo. Y en general, como una experiencia piloto puede no ser una experiencia kamikaze, sino que puede efectivamente ayudar a corto plazo a resolver algo. Esto es muy difícil, porque si fuese académico uno podría decir, oye, la experiencia piloto la vamos a evaluar después de 3 años, 4 años, pero aquí no hay tiempo para eso. Entonces, en muy poco tiempo, cuando nos encontremos con las principales brechas de conformación de consejos de cuenca, va a haber que enviar un proyecto de ley. Y después, cuando se esté discutiendo el proyecto de ley, se podrán hacer indicaciones al respecto. Me quedan 2 láminas, por si acaso. ¿Con quién? Era una de las preguntas que estábamos haciendo. Bueno, obviamente la respuesta es con todos, con todes. Es un trabajo colaborativo que si bien se inicia con los gobiernos regionales en la definición de las cuencas piloto y en la preparación de un proyecto de ley, estamos concluyendo ahora la etapa 0, en teoría debería concluir el 15 de noviembre, con las definiciones de los gobernadores. Ellos no lo han resuelto. Los gobernadores y gobernadoras podrían decir, no, nosotros finalmente no queremos participar. Nosotros creemos que entre 10 y 16 cuencas pilotos van a estar ahí en la mesa porque ya nos han ido haciendo llegar paulatinamente sus propuestas. Pero falta un cierre formal. Y ese día que se definan las cuencas, termina la etapa 0 y comienza una etapa 1, son 3 etapas, la 0, la 1 y la 2. Y la etapa 1 es la de conformación del Consejo de Cuenca, ¿no? Y coincide con la preparación de un proyecto de ley. La idea es que progresivamente entren todas y todos los distintos actores clave, y a su vez, primero todo el agua, según da lo mismo cuál sea su fuente, la dimensión espacial, también todos los intereses, la dimensión social, económica, ambiental, todos los grupos de interés, con una dimensión inclusiva y participativa, todos los órdenes de gobierno, o sea, local, comunal, regional, central, todas las disciplinas relevantes. Antiguamente se hablaba de interdisciplinariedad, ahora se habla de transdisciplinariedad, pero finalmente todo el continuo temporal, o sea, pasado, presente y futuro, es decir, información, conocimiento, investigación. Y en cuanto a las experiencias piloto, propiamente tal, lo que se está proponiendo es un espacio de retroalimentar y participar hoy con los equipos regionales, pero luego de un modo más inclusivo, en un proyecto de ley que formalice la gobernanza y que tiene 3 etapas, como les dije. La etapa 0, la definición de cuencas pilotos por los gobiernos regionales, que estamos culminando. La etapa 1, el proceso de conformación de los consejos, y al conformarse los consejos y se ingresa el proyecto de ley. Y la etapa 2 es de creación de personería jurídica, definición de estatutos, hoja de ruta, brecha, postulación a fondos. Y aquí vendría una segunda remesa de indicación al proyecto de ley, eso es la base de esa experiencia. Como contrapartida, la etapa 1 va a contar con unas unidades técnicas macrozonales, con profesionales de
de la Dirección General de Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, 3 por macrozona, y su tarea es apoyar en la conformación de los consejos, estar ahí en toda la discusión, en todo el proceso, en las conversaciones, que puede ser muy difícil, o no, ¿ah? Porque hay una gran diversidad y heterogeneidad dependiendo de las cuencas que se elijan. Luego tenemos también que, al concluirse esta etapa, bueno, las unidades macrozonales van a cumplir un rol distinto, ¿ah? Van a empezar a apoyar a los consejos de cuencas ya constituidos, técnicamente en la presentación y la postulación de proyectos, ¿ah? Ya vamos a hablar de eso. En la etapa 2, juntamente con estas unidades macrozonales haciendo esta segunda pega, la Dirección General de Agua ya tiene en el presupuesto 2023 1.5 profesionales por cuenca, ¿ah? Es decir, un profesional de dedicación completa y un profesional de dedicación parcial por cuenca. Y esto es re importante porque no solamente para el apoyo de Secretaría Técnica, sino que van a tener una especie de sectorialista, o sea, alguien que es un sectorialista con el gobierno además, ¿ah? Es decir, con los distintos ámbitos vinculados con el gobierno, agricultura, medio ambiente, obras públicas y particularmente con la Dirección General de Agua. Nosotros creemos que esto puede ser bien importante, esto nunca ha existido como tal, ¿ah? Y al mismo tiempo es el equipo técnico que está ayudando a la toma de decisiones, a la entrega de información y conocimiento. Y como ustedes saben, en el Código de Aguas, en el artículo 293 ter, ¿ah? Recientemente creado, se constituye, ¿ah? El Fondo para la Investigación, Innovación, Educación en Recursos Hídricos. Y este fondo, su propósito es favorecer la implementación, ¿ah? De los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Y qué mejor instrumento para favorecer la implementación de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca que los consejos. Y estamos concluyendo la propuesta del reglamento del fondo, ¿ah? Esperamos que antes de diciembre esté enviado para firma de presidencia. De este modo, en el presupuesto 2023, hemos pedido una transferencia de subtítulo de manera tal que contar a partir del segundo semestre con 10.000 millones para partir con propuestas concursables para estos fondos y consejos. Ahí está por mi parte, ¿ah? Y quedamos abiertos a la conversación. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, estamos recibiendo las preguntas del público. Tenemos algunas desde los chats de internet. No sé si hay alguna acá en papel. No. Perfecto. Entonces, tenemos por ahora 2 preguntas del público desde internet. Una de Felipe Contardo, que está acá, pero la hizo por internet. ¿Qué tan prioritario para el gobierno es instalar los consejos de cuenca? Y no sé si esto ya está contestado, pero ok, ¿cuándo se va a presentar el proyecto de ley? En fin, la pregunta la hizo antes de que se hablara de eso. Y la otra es de Rodrigo Mesa. Dice, ¿qué novedad traen estas cuencas piloto respecto a la iniciativa idéntica del gobierno de Bachelet 1? ¿Considera lecciones aprendidas de esa experiencia previa? Voy a agregar yo una pregunta. Bueno, vamos a tener otra ronda igual después, pero voy a agregar una que va en la línea de la que hace Rodrigo Mesa también. Venimos hablando de la creación de consejos de cuenca o algo similar hace unos 12 años más o menos, y entiendo, o sea, bueno, las preguntas que se formulan evidentemente me parecen muy relevantes, pero lo que quería entender es si... Carlos lo dijo, ¿no? El punto aquí, más que algo técnico, es modificar una estructura de poder anquilosada. Si en esa línea de aprendizaje, en estos 12 años, o ¿qué podríamos decir que se ha visto en estos 12 años? ¿Es posible efectivamente modificar esa estructura de poder? ¿O la resistencia de quienes controlan esa estructura de poder es muy fuerte? ¿O cómo se hace esa negociación para efectivamente lograr el cambio necesario para mejorar la gestión hídrica? Esas 3 preguntas, entonces, partamos, Pilar. ¿Parto yo? Sí, gracias. Y después Carlos. Gracias por Ojalá 3 minutos cada uno para alcanzar. Sí.
Sí, sobre la primera pregunta, bueno, ya se había contestado, la segunda, ¿qué diferencia hay con otras mesas o con otras iniciativas que se han planteado previamente? De hecho, la revisión muestra que desde los 90 que hay distintas iniciativas de consejos o mesas del agua en distintas cuencas hidrográficas con más o menos recursos y sin embargo parte del diagnóstico es que al no estar reconocidas en la normativa, las decisiones, las priorizaciones que ahí se gestaban no eran vinculantes y eso por supuesto que genera un problema para poder dar respuesta, pero también frustración en quienes están formando parte de esas mesas y de esas conversaciones. Por otra parte también el gran problema del financiamiento, porque se priorizan medidas, pero si no hay un financiamiento para llevarlas a cabo, para después de esas priorizaciones, por ejemplo, de infraestructura, efectivamente desarrollarlas, también genera frustración y problemas. Y finalmente también en cuanto a política. ¿Cuál es la diferencia? Primero, yo diría que la gran diferencia es que hay voluntad política y hay un plan bastante claro y bastante enfático en que esto va a ir acompañado de un proyecto de ley. Eso es un compromiso que se ha manifestado. También la otra diferencia es que existe un contexto de consenso mucho mayor durante la discusión del Estatuto del Agua. En el proceso constituyente llegaron propuestas de Autoridad Nacional del Agua, de consejos de cuenca por parte de distintas bancadas que normalmente están en veredas opuestas, y esto es principalmente porque hay en realidad un reconocimiento de que sin la participación y la legitimidad y el consenso por parte de distintos actores en los territorios por algunas medidas es muy difícil llevarlas a cabo. Un ejemplo muy concreto es el de infraestructura hídrica. Hay varios ejemplos en los últimos años de infraestructura que no se ha podido concretar porque no ha habido suficiente participación, no está legitimado y después hay una oposición muy fuerte por parte de comunidades. Hay casos como en Azapa, hay varios embalses en los que ha ocurrido esto y por lo tanto, si bien no tengo el diagnóstico completo, no he conversado, por supuesto, con todas las organizaciones de usuarios de agua o con todos los actores, sí se visualiza que mediante esos mecanismos de participación temprana finalmente se podría dar una respuesta mucho más eficiente y eso beneficia a todos. ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta, sí. Además han llegado nuevas preguntas, voy a aprovechar de leerlas al tiro. Había la pregunta sobre la prioridad para el gobierno y después teníamos una pregunta sobre qué novedades existían respecto del proyecto que se creó durante el gobierno de Bachelet 1. Adicionalmente a eso llegó una pregunta específica que dice, a la profesora Barría señaló ella que los PER actuarán como paraguas para la implementación de la gestión hídrica integrada en las cuencas, no obstante dio a entender que los PER serían definidos por la institucionalidad relacionada al agua y que luego tendrían que ser legitimados por los actores, no solo los usuarios vinculados al agua. ¿Eso quiere decir que los actores no participarán del diseño? Si puede aclarar eso. Y hay otra pregunta para el señor Esté respecto a los PER también. Los PER se parecen cada vez más a los IPT a escala regional, como los PROT, lo que provocará conflictos entre planificaciones territoriales. ¿Cómo se pretende conciliar o vincular o integrar los diferentes procesos de planificación que compiten por el uso del territorio de sus recursos hídricos? Gracias. Bueno, los planes estratégicos de recursos hídricos son instrumentos de planificación. Consideran, de hecho está indicado que hay que considerar los otros instrumentos de planificación que existen a distintos niveles, como por ejemplo los PROT, también los planes comunales. Eso tiene que ser integrado. Desde ese punto de vista también la gobernanza sería un factor que facilitaría bastante esa integración, ¿verdad? Porque habría participación de estos actores y un nivel de vinculación de los distintos niveles administrativos, pero que confluyen a escala de cuenca hidrográfica. Y también los planes estratégicos de recursos hídricos consideran participación. Eso es una parte fundamental en la planificación, en la identificación de brechas, pero también en la identificación de posibles medidas para abordar las brechas. El punto es que no hay una mención explícita a gobernanza, sino que es participación de los actores involucrados. Con la gobernanza nosotros visualizamos que se podría formalizar y dar mayor legitimidad
conformidad a todo este proceso de participación y de priorización que se debe desarrollar en los planes estratégicos de recursos hídricos. Gracias, Pilar. Carlos, le pasé además otras 2 preguntas entre tanto a Carlos, pero ahí tiene bastantes. Le va a pasar otras 2 a Pilar. Con Gracias. eso vamos a cerrar. Sí, yo creo que la pregunta no era de si es nuevo o no es nuevo, cuál es la diferencia, va a quedar dando bote también, porque uno no puede decir es totalmente distinto o es totalmente nuevo. ¿Qué es diferente? Yo creo que la principal diferencia es que Chile es otro. Es otro Chile. Y además, bueno, no hay una autoridad de gobierno regional, no había un código de agua que te ofrece nuevas herramientas, no hay una ley de marco de cambio climático. O sea, los desafíos son los mismos. El país es otro. El segundo elemento que me parece atractivo e interesante para contestar eso es que el compromiso que hay es que el primer pie de la cueca es Consejo de Cuenca y después ingresaría un proyecto de ley de política nacional hídrica y de autoridad nacional del agua o de agencia nacional. Es decir, porque si se hiciera del otro modo, el Consejo de Cuenca va a quedar siempre en la trastienda. Entonces, por tanto, justamente lo que se quiere es, con una experiencia piloto, con las gobernaciones, donde son las gobernaciones las que eligen cuencas, cosa que no ocurrió antes, quedar amarrado a una iniciativa de ley en este punto. ¿Puede terminar siendo lo mismo? Podría ser. ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra? Bueno, tenemos que ayudarnos entre todos. Lo otro, sobre si es posible modificar la estructura de poder, no es posible. No es. Yo creo que sí. O sea, esa es la apuesta que uno tiene. Es lo que uno cree. Y creo además que modificaciones han ido ocurriendo. Ahora, también depende de nosotros mismos, que nos invitamos entre nosotros mismos y nos escuchamos entre nosotros mismos. O sea, es sumamente importante salir del país de los espejos y de los ecos en esto. Sobre las preguntas que se recibieron por escrito, dice, Carlos Esteves mencionó algo clave referido al equilibrio entre innovación, cambio y seguridad y estabilidad que requiere la gestión hídrica en un contexto que será cambiante. ¿Cómo pueden los consejos de cuenca avanzar hacia formas distintas de gestionar? ¿Cómo se puede propiciar ese cambio? Bueno, algo de eso debiera ser, a mi juicio, visto en la mesa que viene inmediatamente después de nosotros, en colaboración y gestión adaptativa del agua. Que creo que efectivamente es un elemento fundamental. No, muy en serio, es fundamental. O sea, no es un tema solamente de leyes. Porque con las leyes uno no cambia la cultura, puede ayudar. Entonces, la combinación en un Consejo de Cuenca, y el Consejo de Cuenca parte de una manera piloto, parte justamente como un acuerdo de voluntades. Vamos a ver hasta dónde se llega, dónde está la resistencia, y frente a esa resistencia con que nos encontremos, qué es lo que es necesario legislar y qué se puede hacer. Entonces, este equilibrio no está resuelto, requiere de una conducción. Es un pájaro de 2 alas, y si una ala vuela mal, ya sabemos el resultado. Lo importante, creo yo, que para que esto funcione bien, es que tiene que haber ciertos principios rectores ineludibles. Uno de ellos es que la toma de decisiones se hace con conocimiento. O sea, eso es central. Está lleno de toma de decisiones que se hacen sin conocimiento, o se hacen espontáneamente. Entonces, ¿y cómo traspasar información a generación de conocimiento? ¿Y cómo incluir en la generación de conocimiento también el citizen science, el conocimiento ciudadano? Por un lado, me atrevería a decir, y en cuanto a la otra pregunta, que era para los dos, la verdad, dice, el agua debe ser entendida como un bien común global. ¿Cuáles aspectos van a ser importantes a nivel de cuenca para realizar esto, a tomarlo en cuenta? Bueno, obviamente, lo hemos repetido mucho a nivel normativo, ahora hay que repetirlo a nivel de generación de prácticas, pero el derecho humano al agua potable, el derecho humano al saneamiento y higiene, es algo que está lejos de estar resuelto. Es muy importante señalarlo. Más de 1 millón de personas, según el censo, casi 1.4 millones, no tienen acceso o a agua potable en su domicilio o agua para saneamiento y higiene en su domicilio. Este es un tema que traspasa todas las fronteras, por un lado. El segundo elemento es que muchas de estas cuencas
son interregionales. ¿Ah? Por ejemplo, la cuenca del Maipo pasa por 3 regiones, afecta a 3 regiones. ¿Ah? Y también tenemos cuenca transfronteriza. El componente de bien común global nuevamente depende de nuestros principios éticos también. O sea, el componente de inclusión, ¿ah? El componente de participación tiene que ser un componente transversal. La legislación que se levanta al respecto, la consulta indígena que se desarrolla en esta materia, son a mi juicio elementos claves que nos van a abrir puertas, nos van a dar ciertas respuestas a esta pregunta que plantea, si no me equivoco, Hanna, y que como todas las cosas, pido disculpas por decirlo de este modo, son noticias en desarrollo. O sea, lo peor sería creer que alguien tiene una fórmula al respecto. ¿Ah? ¿Qué es lo que propondría yo, Hanna, en este punto? Que la universidad o quienes puedan, ustedes ya tienen un centro sumamente importante, el Centro de Derecho Ambiental, pero a mi juicio hay que crear observatorios del agua que sigan el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de cada una de las metas, y que sigan, y que estén encima, la sociedad civil y la academia, encima de todos los organismos y autoridades, diciéndonos no se olvide hacer esto. ¿Ah? Usted comprometió tal cosa. Nuestra sociedad en esta materia hace y dice poco. Todavía leemos el Mercurio para resolver este tipo de preguntas. Gracias, Carlos. Nos quedan 2 preguntas más de Pilar y con eso concluimos. La primera era sobre el rol de los consejos de cuenca en la elaboración de los planes estratégicos. Yo creo que eso ya lo respondí antes, es parte de la participación. Y la otra pregunta es si se ha pensado en una estrategia para mantener el interés de participación de los pequeños usuarios o quienes no tienen la posibilidad de entrar a los espacios de participación. Eso sin duda que es un desafío, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que de hecho una de las tareas que van a tener los consejos de cuenca es evitar el capturamiento, el lidiar con estas asimetrías que existen, que hay. Para ello tenemos algunas ideas, por ejemplo, apoyar de hecho los ministerios que conforman el comité, que están impulsando esta política pública, han solicitado presupuesto para poder iniciar apoyo específico en algunos de estos casos, desde la innovación social a la gobernanza. De hecho está el fondo que mencionó Carlos, 293 TER del Código de Aguas, que también permitiría tener esos recursos a disposición para iniciar esos aprendizajes, poder conceptualizar considerando las diferencias del territorio y poder con esa información después apoyar y continuar el trabajo en torno a esos aprendizajes. Pero no hay una respuesta, no hay en realidad en este minuto una respuesta única a eso, y me cuelgo también de lo que dijo Carlos antes, de que estos son los espacios, estos son los talleres donde podemos ir generando más información, recogiendo, apoyándonos con antecedentes para empujar y dar respuesta a este tipo de brechas y dificultades. Muchas gracias, Pilar. Le agradecemos nuevamente a Carlos y Pilar por sus presentaciones. Y las invitamos a quienes están presenciales a bajar a un café que tenemos en el hall de este mismo edificio. Vamos a regresar con la siguiente mesa en 15 minutos más, por lo tanto a las 10:40. Muchas gracias.